Vamos a ir por favor a Hebreos capítulo 12. Nos encontramos estudiando la última parte de este capítulo. Vamos a hacer una lectura desde el verso 25 hasta el verso 29. Verso 25 al 29, Hebreos capítulo 12. La palabra de nuestro Dios dice: mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy vamos a estar viendo cómo el autor nos enseña el tema, el establecimiento del cristianismo. El establecimiento del cristianismo, y nos vamos a concentrar específicamente en la última parte del verso 26 y el verso 27. Ya hemos visto algo del verso 26, pero quiero que nos concentremos en la última parte y en el verso 27. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y el autor hace una aplicación de ese texto que se encuentra en Ageo, y él dice: y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Quiero mostrarles, a la luz de la Biblia y de la historia, que el autor aquí nos está hablando de la Navidad, del establecimiento del cristianismo, de la venida de Cristo, de la encarnación de Jesús, y no de algo futuro que algunos piensan que va a suceder. Cuando Cristo se encarnó, cuando se dio la divina encarnación, este no fue un acontecimiento aislado, repentino o inesperado. La Biblia nos muestra que el advenimiento de nuestro bendito Jesús y con él los albores del cristianismo estuvo marcado por un clímax y por una consumación. El mundo entero fue preparado a través de procesos largos de siglos y siglos para la venida del Mesías. Es decir, desde Edén hasta Belén, los siglos se estaban preparando para la venida de Emmanuel, Dios con nosotros. Así como Dios en los 6 días de la creación preparó a la tierra para que el hombre viviera en medio de ella, Dios preparó a través de los siglos el terreno para el nacimiento del Dios hombre. Si ustedes leen, las Sagradas Escrituras se enfocaron desde Génesis hasta Malaquías en la divina preparación para la encarnación del Mesías, pero el mundo entero también estaba preparándose para este acontecimiento. La marcha de estos acontecimientos que prepararon el escenario para la venida de Cristo fue lenta y complicada, pero finalmente
el escenario estuvo listo para la aparición del Salvador prometido. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, hablando de lo mismo, él dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto significaba mucho más que el tiempo señalado por el Padre, que había llegado el tiempo señalado por el Padre. Esta frase de Pablo también significa que había llegado el fin de la economía mosaica, que había llegado el reemplazo de las sombras y los tipos del Antiguo Testamento, que las sombras iban a dar lugar a la realidad y que los tipos iban a dar lugar a los antitipos. Cuando Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, él también está indicando que habían llegado las condiciones, las cuales eran adecuadas para la introducción de una nueva y ampliada dispensación, que ya todo estaba maduro para la ejecución del gran propósito de Dios y que había sido prometido a través de los siglos. Todos los fundamentos estaban establecidos. La larga noche de la preparación para la llegada del Mesías estaba lista para dar luz a los albores del cristianismo. Los campos estaban blancos para la siega, el olivo estaba listo para recibir el injerto de otras ramas, como dice Pablo en Romanos 11. Cuando Pablo nos dice que la plenitud de los tiempos había llegado, lo que nos da a entender es que había llegado una oportunidad madura, porque se había alcanzado la consumación de la necesidad humana. La necesidad humana había llegado al punto más alto. El advenimiento de Emmanuel a la tierra y la proclamación de su evangelio por todas partes, no solamente introdujeron una nueva era, sino que marcó el clímax de los siglos. Había empezado una nueva edad. Y esto es lo que nos dice Pablo. Él dice que había llegado la plenitud de los tiempos, el cumplimiento del tiempo. Esto significa que la iglesia en la tierra ya estaba preparada para recibir al Mesías. Ya había superado su condición de infancia, ya estaba preparada para recibir a Emmanuel. Miren, la iglesia desde Edén hasta Belén ya no podía soportar más el molesto peso de sus obligaciones que la ley le imponía. Esta iglesia estaba anhelando que llegara el momento de su liberación. La economía legal, la mosaica, dice Pablo, no fue más que una nodriza para llevarnos a Cristo. Y ya la ley y la edad mosaica había cumplido su propósito, había madurado a sus miembros y estaban listos para que llegara Emmanuel. La Biblia nos dice que la economía antigua, que la economía mosaica había decaído, había envejecido y, como dice Hebreos 8:13, estaba próxima a desaparecer. Recuerdan al anciano Simeón. Este anciano que estuvo cuando fueron a presentar al niño Jesús al templo, él era un representante de ese remanente piadoso que estaba preparando, que estaba esperando la consolación de Israel.
Dios se había preparado una compañía de piadosas personas que esperaban la redención en Jerusalén, como dice Lucas capítulo 2. Miren, las condiciones estaban listas para la aparición del Mesías. La nación más favorecida del mundo, que era Israel, había perdido su libertad. Estaba bajo el yugo del imperio romano y parecía que estaba a punto de abandonar su misión en esta tierra. Realmente la necesidad de que llegase el cumplimiento de las profecías era algo apremiante. Hubo una notable combinación de circunstancias que prepararon al mundo para la llegada del Evangelio, y el mundo, como dije antes, había llegado al clímax de su gran necesidad de liberación, de redención. Si nosotros vemos la historia y nos vamos hasta el siglo I y un siglo antes de la venida de Cristo, miren, las viejas religiones estaban en un punto de quiebre. Las antiguas religiones, las supersticiones antiguas estaban siendo abandonadas. El ser humano estaba preparado para recibir una nueva revelación que fuera espiritual. El fracaso de la religión pagana frente a la inmoralidad era evidente. La impotencia de la filosofía para frenar el desarrollo de la inmoralidad era evidente. Y todo esto condujo al mundo a la miseria más grande. El mundo gritaba por una nueva y efectiva fe que fuera segura y poderosa para librarlos de sus males. El siglo anterior a la venida de Jesucristo probablemente fue el siglo más notable de toda la historia. Todo se encontraba en un estado de transición. Cuando Cristo vino, el mundo estaba en un estado de transición. Las cosas antiguas estaban desapareciendo. Bueno, el mundo antiguo, como un árbol viejo, se estaba pudriendo, pero no estaba cediendo al nacimiento de un nuevo orden. Por todo el mundo se extendía el rumor de que un alivio vendría al mundo a través de una persona, pero ellos no lograban ver esto. Dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Miren, el mundo en el siglo I había llegado al clímax de su pecado. La historia nos deja un fiel registro de todos los escándalos y las condiciones pecaminosas horribles del imperio romano y del mundo griego. Solamente basta con que usted mire las páginas de la historia y encontrará que Roma, el gran imperio, estaba lleno de lujo y de desenfreno sexual. La historia nos dice que para la diversión de los senadores, César había contratado 600 gladiadores que peleaban entre ellos mismos, derramando su sangre mano a mano en el teatro, para la diversión de aquellos que supuestamente estaban gobernando para la paz y la justicia. La historia nos cuenta que Pompeyo compró 400 leones para que lucharan contra estos gladiadores. ¿Con qué fin? Con el fin de entretener a las delicadas damas del imperio que se divertían aplaudiendo mientras la sangre se derramaba en el circo. Esta era la condición del mundo en este siglo. La historia nos dice que los niños eran propiedad del Estado y el Estado podía hacerlo con
lo que ellos pensaran que fuera necesario por el bien del Estado con los niños. Los ancianos y los enfermos eran desterrados a una isla como seres despreciables. El matrimonio era una cuestión de capricho sensual, y la historia nos dice que las damas más reconocidas se entretenían comentándose entre ellas cuántos esposos habían tenido, contando la cantidad de anillos que ellas tenían en sus manos. La historia nos dice que alrededor de 2/3 de las personas en el mundo civilizado en el siglo I eran esclavos, y que sus dueños tenían poder absoluto sobre ellos. Y las condiciones en Grecia eran peores. En Grecia se había cultivado toda clase de sensualidad y maldad. La gula era considerado un arte. En Grecia, la gente se entregó a la fornicación sin reservas, y los padres tenían la libertad de dejar morir a sus niños, ya sea exponiéndolos al frío, exponiéndolos a las fieras o dejándolos morir de hambre, y la justicia no hacía nada. Así que el mundo había llegado al clímax de su pecado en el siglo I. Y esto proporcionó el fondo más oscuro para que la luz de la gloria de la gracia de Cristo brillara aún más. Dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no solamente se había llegado al clímax del pecado, se había llegado al clímax del deseo. El mundo estaba deseando un cambio y se iba a cumplir lo que la Biblia había predicho, que vendría el deseado de las naciones. Y por eso era necesario que todos los planes humanos de liberación fracasaron. Todos fracasaron de tal forma que el mundo anhelaba que llegara la verdadera liberación. El mundo había fracasado, el imperio romano había fracasado. Nunca antes había sido tan evidente la miseria y la necesidad absoluta de la humanidad. La filosofía, que era tan amada, había perdido su poder para satisfacer al ser humano, y las antiguas religiones habían muerto. Los griegos y los romanos eran la cabeza del mundo, y su condición era ignominiosa. La historia nos dice que el politeísmo y el panteísmo eran los conceptos predominantes, que inmensas divinidades eran adoradas, pero que se le atribuían cosas horribles, como pasaba en la mitología griega. Por otra parte, el judaísmo también estaba completamente maduro para que se cumplieran las profecías mesiánicas. Los saduceos, que eran una de la clase dominante, habían afectado a la nación con el racionalismo y el escepticismo. Los fariseos, que eran representantes de las ideas y las expectativas del pueblo, eran demasiados formales e hipócritas, y en el mejor de los casos eran fríos y duros de corazón. Dijo Jesús que eran especialistas en atar cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponían sobre los hombros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El mundo judaico del siglo I estaba bajo el gobierno de Roma. Y la pregunta que podemos hacernos es, en ese estado tan horrible y oscuro, ¿no había allí un ojo misericordioso? ¿No había allí un brazo para salvar? ¿Estaba Dios desinteresado en la condición trágica de la humanidad? La respuesta es no.
No, la plenitud de los tiempos había llegado. La noche había llegado al momento más oscuro para dar paso al sol de justicia. Y todo esto estaba preparando las cosas para el amanecer del cristianismo. Tanto en Israel como en todo el mundo, todo estaba listo para que surgiera aquella fe que iba a sacudir no únicamente la tierra, sino el cielo. Las condiciones políticas eran favorables para el surgimiento del cristianismo. La mayor parte del mundo conocido estaba bajo el poder del Imperio Romano. Y por doquier iba el soldado romano, detrás iban los comerciantes y detrás iban los caminos romanos y detrás iba la lengua griega. Los romanos, Dios los usó para preparar el terreno para el avance de la fe cristiana. Anteriormente, las naciones estaban fraccionadas especialmente por sus dioses. Cuando otra nación pretendía imponer una religión que no era practicada en una nación, esto era resistido de una forma férrea. Mas, a través del Imperio Romano, estas barreras religiosas se habían debilitado. El imperio había conseguido algo que iba a ser efectivo para la difusión de la fe cristiana. Y a la misma par que el imperio iba extendiendo todos sus caminos, los cuales luego iban a ser los caminos de los evangelistas, la lengua griega iba conquistando todo el mundo de manera tal que la mayoría de personas cultas en el mundo hablaban griego, evitando así la tediosa necesidad de que los misioneros cristianos tuvieran que estar aprendiendo nuevas lenguas. Dios había preparado el escenario, tanto en Siria como en Frigia, como en Egipto, como en Grecia, en todo el mundo, en España incluso se hablaba el idioma griego. Todo estaba preparado para el cumplimiento de esas profecías anheladas. Y lo mismo pasó con el judaísmo. Los judíos tenían una misión que cumplir en este mundo. Y su misión era entregar al mundo el Antiguo Testamento. Y su misión, la misión de la fe judaica, era dar a luz al cristianismo. Y había llegado el momento para que esa nación pariera a Cristo y pariera con él a la fe cristiana, la cual se iba a extender por todo el mundo. Del antiguo orden brotaría una nueva era, un nuevo orden, el nuevo pacto. Y para esto los judíos eran necesarios. De allí que Dios, siglos antes, había empezado a esparcir a los judíos por todo el mundo conocido. En cada ciudad del mundo existía una sinagoga judía. Y lo que hacían los misioneros cristianos era ir a las sinagogas y desde allí empezar a predicar la fe cristiana a todo el mundo conocido. Y en esta conjunción de condiciones tan favorables, no podemos dejar de contemplar y admirar la mano controladora de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y todo esto sirvió para amortiguar un poco el temblor, la sacudida que iba a producir el Evangelio de Cristo. Jesús desplazó el antiguo orden. Jesús desplazó la economía mosaica y esto iba a ser un temblor tanto en el cielo como en la tierra. Las declaraciones de Cristo iban a ser radicales, sus demandas iban a ser revolucionarias y por tal razón el autor dice que el establecimiento del cristianismo
Es como la conmoción no solamente de la tierra, sino también del cielo. La última frase del verso 26 no se debe entender de una forma literal, como que él está hablando de un terremoto en la tierra física. Él dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Vamos a analizar un poco lo que significa este texto, yéndonos a la cita que él toma en el libro de Ageo. Pero antes, recordemos que en el verso 25, aquí, en el verso 25, nuestro autor inició una exhortación para sus lectores con base en la enseñanza que había dado desde el verso 18 hasta el verso 24. Y aquí él va a reforzar esa exhortación con unas consideraciones adicionales. ¿En qué consistió la exhortación? Ya lo hemos visto. El autor está haciendo un llamado para que escuchen a Cristo, para que presten atención al mensaje del Evangelio dado a través de Cristo. Ya Él nos ha dicho que Dios habló tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Él habló a través de Moisés y los profetas, pero que en el Nuevo Él nos está hablando por su Hijo, que es el último portavoz. El autor ya nos dijo que la manifestación que Dios hizo a través de Cristo y que el mensaje que Él nos dio a través de Cristo completan la revelación de su voluntad. Así que el autor le ha dicho a sus lectores, siendo que este mensaje final no fue revelado a través de ángeles o de seres humanos, sino por el bendito Señor, segunda persona de la Trinidad. Entonces dice el autor, tengamos cuidado de no tratar de esta revelación de una manera que vaya en contra de su alto carácter. La superior dignidad del mensajero y la suprema importancia de su mensaje, dijo nuestro autor, garantizan el castigo más severo para aquel que se atreve a despreciar o tener en poco el mensaje que nos trajo Cristo. Así que él hizo un llamado de urgencia a sus lectores, enfatizando lo que había sucedido con aquellos que descuidaron el mensaje dado a través de Moisés, los cuales no escaparon, y nuestro autor nos ha dicho, mucho menos escaparán de un terrible y eterno castigo aquellos que descuidan el mensaje del Evangelio. El autor ya nos dijo que la superioridad de la revelación dada a través de Jesús fue evidente a través de los fenómenos que la acompañaron. El autor nos ha recalcado que la voz del cielo, es decir, la voz a través de Cristo, produce mayores resultados que los que se obtuvieron a través de Moisés, la voz de la tierra. Dijo nuestro autor que Dios a través de la voz de Moisés produjo un temblor, una sacudida en el monte Sinaí. Pero él nos está diciendo que la voz de Dios a través de Cristo que nos es dada en el Evangelio produce un temblor mucho más grande, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Y aquí es donde él cita a Ageo capítulo 2, versos 4 al 5. Pero para entender la declaración de Ageo, vamos a hacer una revisión rápida de lo que hay en el capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2. Así que les ruego, vamos a ir todos al libro de Ageo.
como supongo yo, no es uno de los libros que más se leen, no es fácil encontrarlo. Ok, está en la última parte del Antiguo Testamento. Ageo. En el capítulo 1, Ageo reprende el descuido, la indolencia de los judíos porque no han reconstruido la casa de Dios. Ageo les da una exhortación muy terrible y como respuesta a esta exhortación, el pueblo empieza la reconstrucción del templo. En el capítulo 2, el profeta trae una palabra de consuelo para este remanente. Resulta que la gloria física o externa del templo que ellos han reconstruido es muy pálida comparado con la gloria que tuvo el templo de Salomón. Y esto produjo un duelo en el pueblo y en el mismo profeta. En el capítulo 2, verso 3, el profeta dice: ¿quién ha quedado entre nosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Él dice, ¿quién todavía hay entre nosotros que haya visto la gloria de este templo cuando fue construido por Salomón? Y dice, ¿y cómo ven ustedes ahora la gloria de esta miserable casa? Él dice, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Y la gente temía que Dios los había abandonado. Si la gloria del templo no era nada comparada con su primera gloria, y el templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, el pueblo llegó a la conclusión: Dios nos abandonó, Dios nos dejó, Dios no está con nosotros. Y en el resto del capítulo 2, el profeta les da un mensaje de consuelo al pueblo y les dice, Dios no los ha abandonado. Escuchen lo que dice en el verso 4 y el verso 5. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que ya hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y entonces el autor pone una promesa segura delante de este pueblo en medio de su aflicción, y en los versos 6 al 9 presenta delante del pueblo la esperanza de la aparición del Mesías. Y esta esperanza los llena de consuelo. Él dice así, desde el verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, y presten atención, a poco, no era algo largo, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Lo que necesitamos ver es cuándo, a qué se refería el autor que iba a causar un temblor en los cielos y en la tierra. El mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este fue un mensaje de consuelo para ese remanente entristecido en tiempos de Ageo. Y esta es la cita que está tomando nuestro autor en Hebreos capítulo 12 desde el verso 26. Así que lo primero que debemos señalar es que esta profecía está prediciendo algo que será en poco tiempo. Él dice, de aquí a poco haré temblar. Así que Ageo
pone de manifiesto que el temblor que esperaban, no como una amenaza, sino como una promesa, no se refiere a la convulsión final de los siglos, cuando vendrá el juicio del último día, sino que estaba refiriéndose a ese temblor que sacudiría al mundo cuando se diera el establecimiento de la fe cristiana, cuando viniera Cristo a establecer el cristianismo. Y en tiempos del profeta Ageo esto era algo inminente. Él dice: dentro de poco el Dios que hizo temblar volverá a hacer temblar no solamente la tierra, sino el cielo y el mar. En segundo lugar, el temblor del que nos habla Ageo no era un temblor en el mundo material. Él es claro y explica: era un temblor en el ámbito político y religioso de este mundo. Eso es lo que él dice en el verso 21 y 22. Estamos en Ageo capítulo 2, versos 21 al 22. Dice él: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Y esto empezó un poquito después de que Ageo escribió esto, cuando Dios puso esa hacha destructora sobre la raíz del imperio persa. Y allí el mundo empezó a sacudirse hasta que vino el deseado de las naciones. En tercer lugar, debemos resaltar que aquí Ageo lo que está dando es una promesa, y él está prometiendo que la gloria del templo construido en tiempos de Ageo excedería la gloria del templo construido por Salomón. Y esto es importante que lo consideremos. Creo que es de mucha importancia para nosotros. Este fue el punto principal de la promesa y el consuelo de Ageo. Vendrá un tiempo en el cual la gloria de este templo, que a ustedes hoy les causa tristeza porque palidece su gloria frente a la del templo de Salomón, vendrá un tiempo en el cual a este templo llegará el deseado de las naciones y su gloria será más grande que la gloria del templo de Salomón. Miren, esto se parece un poco a la profecía que dio Malaquías en capítulo 3, versículo 1. Él dice que el Señor vendrá súbitamente a su casa, y Ageo está diciendo lo mismo. De aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra, y la gloria de este templo será más grande, porque a este templo vendrá el deseado de las naciones. ¿Y cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo el templo de Jerusalén tuvo la gloria más grande? No cuando lo hizo Salomón, no. Cuando un día, como un pequeño bebé, llegó a ese templo el deseado de las naciones. Y los piadosos y piadosas que esperaban la redención de Israel se alegraron y gozaron de que habían visto ese día maravilloso en el cual el Señor vendría súbitamente a su templo. No de la manera en el cual los judíos lo esperaban. La gloria de los cielos había invadido el templo de Jerusalén cuando el creador de todo, como un tierno bebé, había llegado a su casa. Casa que luego él mismo se encargaría de destruir, en la cual no quedaría piedra sobre piedra, porque él estaba estableciendo una nueva casa que se llama la iglesia. Miren, a través de la venida del Mesías, la gloria del segundo templo que se empezó a reconstruir en tiempos de Ageo y que luego fue ampliado unos 3 siglos luego por Herodes, seguía siendo el mismo templo. No se habían destruido las bases del templo.
lo que hizo este rey fue ampliarlo y hacerlo más bonito. La profecía que Dios había dado a través de Ageo se cumplió indudablemente en el siglo I. Pero dice nuestro texto allá en el verso 9 de Ageo, capítulo 2, y daré paz en este lugar. Y esto también se refería a algo espiritual, se refería a la paz que vendría a dar Jesucristo mediante la sangre de su cruz, que iba a reconciliar a Dios con el hombre impío y que iba a reconciliar a dos naciones que eran irreconciliables, de las cuales iba a formar un solo pueblo, la iglesia, que Cristo vendría a quitar aquello que causa la enemistad entre Dios y el hombre. Esta es la profecía que Ageo dio. Y en última instancia, la manera en la cual Dios haría todo esto sería a través de un temblor. Es lo que dice Ageo: haré temblar la tierra y el cielo. No solamente hará temblar a Israel, sino también a los gentiles. En la versión griega, Ageo 2:6, dice: aún una vez haré temblar. Y cuando él dice aún una vez, lo que él dice es que ya se había producido un temblor. ¿Cuándo se produjo el primer temblor? Bueno, cuando Dios instituyó el primer pacto a través de Moisés. Pero Ageo está diciendo, vendrá un temblor más grande a través de la nueva alianza. Así que el aún una vez más significa en primera instancia que una vez más Dios iba a causar un temblor, pero también significa que este iba a ser un temblor definitivo, último, que no habría más temblores, que Dios iba a establecer un pacto que iba a ser eterno y que no podía ser quebrantado, como sí pasó con el primer pacto. Así que la evidencia que el autor de nuestra carta está tomando del Antiguo Testamento es para decirnos que la voz de Dios, hablando a través de Jesucristo, había producido efectos mayores que los que produjo su palabra a través de Moisés. Y por eso él dice los cielos, porque era todo, los efectos de la fe cristiana iban a influenciar todo. Así que los contrastes que nuestro autor puso delante de nosotros entre el antiguo y el nuevo pacto, y la excelencia del último pacto sobre el primero, los podemos resumir así. Primero, primer contraste. El primer pacto estaba conectado con el Sinaí, el segundo con el monte de Sión. El primero fue establecido por Moisés, el segundo por Jesucristo, el Hijo de Dios. En el primer pacto, Dios hablaba desde la tierra. En el segundo, nos está hablando desde el cielo. En el primero, la tierra fue sacudida. En el segundo, hasta el mismo cielo fue sacudido. El primer pacto es removido, mientras que el segundo pacto permanece para siempre. Y en conclusión dice el autor: escuchen al Hijo, porque si no lo escuchan, ustedes también serán sacudidos cuando Dios derrame sus justos juicios. Mire, yo creo que están errados aquellos que comentan la Biblia y que dicen que esta profecía, o lo que nos dice aquí Hebreos capítulo 12, se refiere al día del juicio final. Recuerden que aquí el autor está haciendo una comparación, no entre los temblores que se dieron cuando Dios dio su pacto a través de Moisés y el juicio final. La comparación que el autor está haciendo es entre el pacto de Moisés
y el pacto que Dios ha establecido a través de Cristo. Esa es la comparación que él está haciendo y esta es la interpretación que se debe dar de este texto. Es decir, la profecía de Ageo en tiempos del autor de la carta estaba en pleno cumplimiento. El mundo estaba siendo sacudido por el evangelio. El autor aquí está hablando de cosas celestiales, no estaba hablando de cosas visibles, no estaba pensando en lo que el apóstol llama o él dice que vendrá un día en el cual Dios sacudirá este mundo como un velo y lo enrollará y las cosas como existen actualmente darán paso a nuevas cosas. No, él está hablando de cómo el establecimiento de la fe cristiana sacudió al mundo y sacudió todas las cosas. Mire, el autor consideró conveniente traer la profecía de Ageo. ¿Por qué? Porque los judíos lectores de la carta estaban pensando abandonar el cristianismo para volver al templo de Jerusalén, para volver a la religión y a los ritos judaicos. Y el autor lo que les quiere decir es: ya vino el deseado de las naciones. El deseado de las naciones ha establecido una nueva era. Y esa se llama el cristianismo. Y ustedes, si abandonan la fe cristiana, están volviendo a las sombras. Están volviendo al temblor del monte, pero no a aquel temblor que produce efectos en el mundo entero, en la tierra y en el cielo. Así que la perspectiva del profeta Ageo era llevar a sus coetáneos judíos a que pusieran la mirada en la primera venida del Mesías. De aquí a poco vendrá el deseado de las naciones. Aquí él no estaba pensando en la segunda venida de Cristo, sino en la primera, en el establecimiento de la fe cristiana. Así que esta profecía de Ageo era pertinente para el tema que él estaba dando. Y ya solo nos queda, y vamos a finalizar, vamos a analizar un poco el comentario que el autor de nuestra carta, o la interpretación y la aplicación que el autor de la carta hace de la profecía de Ageo. Y esto a la misma vez sirve como un principio para los que somos predicadores. Él dice en el verso 27, es la interpretación que el autor de la carta está haciendo. Él dice: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Antes de explicar un poco esto, que lo vamos a estar profundizando en la próxima sesión, quiero aprovechar aquí para recalcar algo a los que predican o están preparándose para la predicación. Aquí encontramos un principio de cómo debe ser la exposición bíblica. La exposición bíblica consiste en comparar pasaje con pasaje, definir el significado de los términos de cada pasaje. Pero el autor aquí nos dice que además de esto, la predicación bíblica también consiste en extraer inferencias legítimas y conclusiones de los textos. Miren, esto es lo que nuestro autor hace aquí. El apóstol dice que la palabra una vez usada por Ageo no solamente significa una vez más, sino que también denota la anulación del antiguo pacto. Bueno, puede que un lector literalista y biblicista de los que hay hoy, y la mayoría de iglesias hoy en el mundo, interpretan la Biblia, se supone, ¿no?, que de una forma literalista y biblicista. Ellos creen que siéndole fiel a la
palabra de una manera textual sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta la literatura en la cual está escrito. Ellos creen que eso es hacer justicia al texto, pero nuestro autor de Hebreos nos dice que no, que todas las palabras de la Biblia tienen una plenitud y que esa plenitud debe ser descubierta por el predicador a través de una meditación prolongada y un análisis exegético cuidadoso. ¿En qué parte la profecía de Ageo dijo que vendría la remoción de alguna cosa? Bueno, textualmente no. Textualmente Ageo lo único que él está diciendo es que vendría un gran temblor, un final temblor. Pero el autor de la carta a los hebreos, él dice que esta remoción implica la supresión del antiguo pacto a través de Moisés y el establecimiento de un nuevo pacto. Bueno, en la próxima sesión vamos a concentrarnos en lo que el autor dice aquí de la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Solamente me hace falta decirles, hermano, hermana, amigo, niño que estás aquí. El autor ya nos ha mostrado la gloria de la fe cristiana, la gloria de la religión cristiana, que es la gloria de Cristo, el Hijo de Dios. El autor ya nos ha mostrado que el cristianismo es algo que sacude al mundo, que remueve el pecado del mundo y que Cristo está estableciendo su reino glorioso. Hoy día, la iglesia es el templo de Dios. Y la profecía de Ageo nos está diciendo que la gloria de este templo es más grande que la gloria del templo de Salomón. Algunos cristianos están orando para que los judíos reconstruyan el templo de Salomón. Vanas oraciones, mezquinas oraciones. Dios está construyendo un nuevo templo hoy, como Ageo lo profetizó. Y ese templo es la iglesia, usted y yo. Y la gloria de este templo es más grande, porque Cristo, el deseado de las naciones, es nuestro sacerdote, no un sacerdote humano. Ay de la Iglesia Católica Romana, que tiene sacerdotes humanos y no se ha dado cuenta que eso va en detrimento de la verdadera gloria de la Iglesia, que es no tener sacerdotes humanos, sino un solo sacerdote que nos habla desde el cielo, que intercede desde el cielo, que presenta su sacrificio ante Dios en el cielo. Hermanos y hermanas, nosotros somos responsables también de que la gloria de este nuevo templo brille. Y brillará cuando manifestemos más a Cristo en nuestras vidas. Cuando la gloria de la santidad de Cristo, la gloria del amor y la misericordia de Cristo brillen aún más en nuestras vidas. Que el Señor nos permita ver este momento glorioso en el cual nos encontramos. Y recuerda que esta gloria no le será quitada a la iglesia nunca. Que Dios prefiere exterminar y matar como mató a esos corintios que estaban emborrachándose en la Santa Cena, o como mató a esos mentirosos que pretendieron engañar al Espíritu Santo. El Señor prefiere matar a aquellos que le estén haciendo daño a la gloria de la iglesia. Así que tomemos en serio nuestra fe cristiana, con gozo y temblor por el otro lado. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu palabra expuesta hoy. Gracias por esta carta maravillosa de Hebreos. Sin esta carta, posiblemente no hubiésemos alcanzado a comprender o a entender el propósito eterno de tu pacto de gracia, a través del cual habías establecido que habría una niñera, que es el antiguo pacto.
y que esta niñera nos conduciría a Cristo, quien iba a establecer un nuevo y más glorioso pacto. Gracias, Señor, por ese pacto de gracia, ese pacto de redención que fue diseñado desde la eternidad, de una forma tan maravillosa y milimétricamente perfecta. Gracias, Dios, porque como el apóstol Pablo, nos maravillamos al ver estas insondable sabiduría de tu gracia. No alcanzamos a comprender tu consejo, ni la forma como tú haces las cosas. Pero gracias, Dios, porque nos permitiste nacer en este tiempo, en el cual ya el cielo y la tierra fueron sacudidos y siguen siendo sacudidos por la presencia de la fe cristiana. Permite, Dios, que esto afirme aún más nuestros corazones en Cristo y que nos concedas ser responsables al escuchar a diario el Evangelio de Cristo, la voz que nos habla del cielo, para vivir conforme a las demandas de Él. En Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas? Bueno, dice, ¿qué implica ser piedras vivas en el templo y cuerpo de Cristo? Y dice también, ¿cada uno de los creyentes es como una célula dentro del cuerpo que es Cristo? Yo creo que sí es una buena forma, una buena ilustración. Recuerden que nuestro Dios, que es tan sabio, que es tan misericordioso, conociendo, y voy a usar un término que aprendimos, creo que fue en el sermón pasado o antepasado, conociendo un poco nuestra brutalidad, Dios quiso usar ilustraciones de la forma más sencilla, hacernos dibujitos para que entendiéramos su propósito de redención. Y el apóstol Pedro compara al nuevo templo, que somos nosotros, con el templo del Antiguo Testamento. Y en el fondo lo que él dice es, bueno, el templo en el Antiguo Testamento estaba compuesto por piedras muertas, ladrillos. El templo de hoy es más glorioso porque está compuesto por piedras vivas, usted y yo. Y nosotros éramos piedra muerta. La voz de Cristo tuvo el poder para convertirnos en piedras vivas. Y hoy nosotros construimos este templo. Bueno, dice aquí como un aporte, pero si somos sacerdocio santo, como dice 1 de Pedro 5, diferente al católico, en el caso nuestro es para ofrecer sacrificios espirituales. Sí, esta carta ya nos ha mostrado que hoy día no tenemos sacerdotes en el sentido que existían en el Antiguo Testamento. Es decir, usted y yo no necesitamos la mediación de ningún hombre en esta tierra que se llame sacerdote para que él nos permita entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el velo fue roto y hoy tenemos acceso al lugar santísimo, pero no es un acceso arbitrario. Si nosotros por nosotros mismos nos presentáramos al lugar santísimo, ni siquiera tendríamos la oportunidad de aproximarnos al umbral, ya estuviésemos consumidos. Somos aceptados en el lugar santísimo porque allí está el sumo sacerdote de nuestra fe, que es Cristo. Ahora, hay un sentido en el cual nosotros en Cristo somos sacerdotes. A través de Cristo nosotros rendimos sacrificios espirituales a Dios, pero solamente hasta allí. Sí, hermano. Bueno, gracias a nuestro Dios, creo que todo quedó